Las tensiones entre Estados Unidos e Irak comenzaron con la invasión iraquí de Kuwait en agosto de 1990. La guerra entre Irán e Irak en la década anterior le había generado a Bagdad una deuda de 14.000 millones de dólares con el Emirato Kuwaití que le había apoyado. En ese contexto, Saddam Hussein acusó al país vecino de haber realizado perforaciones petroleras en territorio iraquí y de haber hecho bajar el precio del petróleo. Cuando encima el gobierno kuwaití se negó a perdonarle la deuda, el presidente iraquí decidió lanzar su ofensiva. Como al fin de la guerra entre Irak e Irán, Irak presiona para que los países árabes le compensen los costos, y entre ellos especialmente a Kuwait, al cual también reivindicaba como parte del territorio del propio Irak. Como no logró una satisfacción, en ese año invade y anexa Kuwait y se produce lo que se llamó la Gran Coalición bajo el paraguas de Naciones Unidas, que lo sacó a Saddam Hussein de Kuwait dentro del ordenamiento internacional, con una coalición con total unanimidad internacional, pero no avanzó dentro de Irak. La acción militar de Hussein recibió la condena de la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tomó represalias y aprobó el embargo total de Irak, pero las sanciones no detuvieron el ataque. Por ello, Estados Unidos lideró una coalición militar para desalojar a las tropas iraquíes del Emirato. La Operación Tormenta del Desierto comenzó en enero de 1991 y supuso la primera intervención estadounidense en el exterior tras la Guerra Fría. El resultado fue la retirada de Irak un mes más tarde. Aquel conflicto, conocido como la Guerra del Golfo, marcó las relaciones de Estados Unidos con el régimen de Hussein. En los años 90, la CIA empezó a sospechar de que Irak poseía armas químicas. La negativa de Bagdad a colaborar con la ONU en el proceso de desarme alimentó el malestar de Washington, que lanzó la Operación Zorro del Desierto en diciembre de 1998. Durante 3 días, Estados Unidos y el Reino Unido bombardearon infraestructuras iraquíes que para la Casa Blanca podrían albergar armas químicas. Esta agresión causó entre 600 y 2.000 muertos y agravó la situación de la sociedad iraquí. A su vez, Saddam, como condición para sobrevivir, había aceptado inspectores para desmantelar sus mecanismos de producción de armas de destrucción masiva, que las había utilizado durante la guerra con Irán. Las inspecciones de Naciones Unidas atravesaban ciertas dificultades porque se había acordado con el gobierno iraquí, Naciones Unidas había acordado con el gobierno iraquí, que ciertas áreas, que eran los palacios presidenciales, decían Saddam Hussein, distribuidos en distintas regiones del país, estuvieran exentos de las investigaciones de la Comisión de Naciones Unidas. Pero la preocupación fue que esos lugares eran tan inmensos de manera territorial que podían existir arsenales ocultos, y que finalmente el régimen iraquí terminó aceptando una misión de Naciones Unidas a nivel diplomático, y yo presidí esa reunión. Y en esa reunión tuve oportunidad de verlo a él en uno de esos palacios fuera de Bagdad, brevemente, aceptando de manera muy hostil que esas investigaciones tuvieran lugar.
El antecedente de la guerra con Irán puso de manifiesto que Irak disponía de un arsenal químico y eventualmente biológico de manera bastante significativa. En el campo nuclear también había áreas de investigación, en particular en el tema de reactores nucleares de investigación, que señalaban ciertas tendencias que tenía Irak para eventualmente tener un desarrollo nuclear mucho más agresivo y quizás no del todo pacífico. Había antecedentes suficientes como para pensar que esas tres cuestiones, la química, nuclear y biológica, que son las tres tipos de armas de destrucción masiva, tenían un arsenal, en el caso iraquí, de manera significativa. Se descubrió que Saddam tenía un programa de armas masivo que estaba relativamente cerca de alcanzar la posibilidad de tener armas nucleares. Entonces la situación quedó que Saddam quedó ahí con la impresión de que tenía siempre el potencial y el interés de desarrollar armas de destrucción masiva. Y esas investigaciones desarrolladas por Naciones Unidas pusieron en evidencia que sí, que disponía un arsenal. No había avanzado en el tema nuclear porque las circunstancias se habían adelantado y no había tenido tiempo para desarrollos nucleares más significativos, y el Organismo Internacional de Energía Atómica hizo las inspecciones del caso. Pero estaba claro que en el campo químico y biológico la capacidad iraquí era muy significativa. Y el tema es preocupante porque si bien un arma química o biológica, a diferencia de la nuclear, no es definitiva para lograr el éxito en el campo de batalla, es un arma de destrucción masiva y que afecta principalmente no solamente a las tropas, sino a la población civil. La hostilidad de Estados Unidos contra Irak se agravó con los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. El presidente estadounidense George W. Bush los usó como pretexto para declarar la guerra contra el terror. Su propósito era acabar con la organización terrorista Al-Qaeda y con los regímenes que, según el Pentágono, apoyaban el terrorismo yihadista, por lo que agrupó a Irak, Irán y Corea del Norte como eje del mal. Pero todo cambió después del año 2001, el 11 de septiembre, cuando Estados Unidos decide lanzar una guerra global contra el terror. Y en ese contexto, sectores del gobierno americano consideran que Saddam Hussein no podía permanecer en el poder, que tenía relaciones con los grupos terroristas y que tenía el potencial también de entregarles armas de destrucción masiva. La situación de lo que era Al-Qaeda y sus grupos afiliados por todo el mundo en cuanto a operaciones militares era una situación absolutamente de tensión y de riesgo a nivel global. Y bajo esa lógica, Estados Unidos impulsó una estrategia tanto de seguridad como militar, que es la estrategia contra el terrorismo. Lo que se buscaba era la seguridad de Estados Unidos y los países aliados en esta llamada lucha contra el terrorismo. Y ahí aparece Irak como un eslabón fundamental. ¿Por qué? Porque de alguna manera se planteaba que Saddam Hussein tenía conexiones con Al-Qaeda y además habían armas de destrucción masiva. El presidente Bush da un discurso que habla del eje del mal, que incluye a 3 países, Irak, Irán y Corea del Norte, y comienza una presión internacional para legitimar una intervención militar en Irak, bajo el argumento principalmente de las armas de destrucción masiva. Entonces, bajo esa perspectiva de la visión de estadounidense, es que se da por una necesidad clave, sobre todo para un sector del gobierno estadounidense, la necesidad de invadir Irak por estos dos aspectos fundamentales. En septiembre de 2022, Bush mostró su preocupación ante la Asamblea General de la ONU por la amenaza que Bagdad suponía para la seguridad global. Al régimen de Saddam Hussein se le acusa de poseer armas de destrucción masivas y que iban a ser utilizadas con fines terroristas. Ese es un primer elemento. Y el segundo elemento
era que Saddam Hussein y su gobierno tenían vinculaciones con Al-Qaeda. Esos dos aspectos fueron expuestos a través de Colin Powell en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en febrero del 2002, y ahí los países tuvieron que tomar una decisión. ¿Apoyaban o no a Estados Unidos en esta empresa bélica de ir a la guerra con Irak? Y ahí Estados Unidos, que tenía estrechos aliados como España, como Reino Unido, ya estaban preparados para ir a la guerra sí o sí. En cambio, el resto de los países intentó hacer una contención, de darle más tiempo al régimen de Saddam Hussein para que pudiera demostrar o que realmente tomara la decisión de evitar una guerra y abrir sus fronteras a los investigadores de la OEA, que en el fondo pudieran establecer si es que habían armas de destrucción masiva o no. Muchos países eran escépticos sobre eso, pero igual pasan un ultimátum en el Consejo de Seguridad a Saddam diciendo: si no aceptas inspecciones totalmente extensivas, vamos a la guerra bajo las Naciones Unidas. Y Saddam aceptó. Yo estuve en Bagdad con el propio Saddam Hussein por mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, unos 10 días antes que Estados Unidos empezara los bombardeos y la guerra que terminó en los hechos que conocemos. Y ahí fue parco, habló poco, demostró poco interés en los argumentos que uno le estaba señalando. Y saliendo de la reunión, yo le pregunté a Tariq Aziz, pero ¿qué? Es una pena que el presidente Saddam Hussein no haya demostrado mayor voluntad de encontrar una vía diplomática, porque la actitud norteamericana, y Estados Unidos me había autorizado a que yo lo dijera y lo repitiera en esa reunión, que atacarían días después, el presidente Saddam Hussein no parecía darse cuenta de las consecuencias de un ataque de esa magnitud. Algunos dictadores pierden noción de la realidad y creen que siguen siendo poderosos y que en alguna forma las grandes potencias van a seguir aceptando su presencia, pero pierden noción de la realidad, y esa sensación la tuve con claridad ese último día en Bagdad. Si él en esa reunión hubiese permitido alguna información mínima sobre la presencia de los arsenales químicos o biológicos, sobre todo quizás en materia de investigación, bueno, quizás la guerra se hubiese demorado. No intentó siquiera la posibilidad de postergar acontecimientos. A partir de ahí, Estados Unidos y el Reino Unido empezaron a difundir información sobre la existencia de armas de destrucción masiva en territorio iraquí. Los estadounidenses instaron al Consejo de Seguridad a aprobar una resolución que impulsara el desarme de Irak, pero el interés pasó a ser una apuesta explícita por derrocar al gobierno de Saddam Hussein. Y se creó y se estableció un mecanismo de inspección muy masivo bajo el liderazgo del Organismo Internacional de Energía Atómica y de Hans Blix, que determinaron básicamente que Irak no tenía programas de desarrollo de armas de destrucción masiva. Los países que estaban primero en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros que estaban fuera no estaban convencidos respecto a la evidencia, fundamentalmente lo que tiene relación con las armas de destrucción masiva. Lo que hacía Estados Unidos era acusar o plantear que el gobierno de Saddam Hussein tenía armas de destrucción masivas y que su uso era para el empleo para actividades terroristas. Sin embargo, esas armas de destrucción masiva nunca se pudieron encontrar, que esa fue la gran justificación para invadir a Estados Unidos. El otro aspecto que había mencionado, que tiene que ver con los nexos de lo que es el régimen de Saddam Hussein con los grupos de Al-Qaeda, fundamentalmente con un grupo en particular. Sin embargo, esos dos elementos nunca se pudieron comprobar. Sin embargo, los americanos y los británicos, que eran los principales líderes que querían intervenir en Irak, dijeron que esos reportes no eran correctos y tenían evidencia que Irak estaba desarrollando armas de destrucción masiva. Pese a no contar con el apoyo del Consejo de Seguridad, Estados Unidos encabezó una coalición internacional para invadir Irak el 20 de marzo de 2003.
La guerra preventiva de Bush tuvo el respaldo del primer ministro británico Tony Blair y del presidente español José María Aznar. Los tres dirigentes se habían reunido 4 días antes en las Islas Azores para lanzar un ultimátum de 24 horas a Hussein, al que exigían un desarme completo. Ante la falta de respuesta, la Casa Blanca aprobó la operación Nuevo Amanecer. Ahí llegamos a la famosa escena de Colin Powell, el secretario de Estado americano, en el Consejo de Seguridad, presentando lo que él decía era la evidencia de la existencia de esos programas, y pese a eso muchos países no lo aceptaron. Por lo tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU no aceptó la lógica de emprender una guerra contra Irak. Aquí hay que recordar que Estados Unidos tuvo un apoyo directo de Tony Blair como primer ministro del Reino Unido y de José María Aznar como presidente del gobierno español, y fueron sus dos quizás principales apoyos más importantes, junto con otros países de Europa central y oriental, muchos de los cuales habían acabado de ingresar a la OTAN. Tuvo una oposición muy férrea y muy fuerte de países como Francia y Alemania, que se opusieron fuertemente a esta invasión y que de alguna manera pues tenía, digamos, una posición de distanciamiento. Y obviamente en ese caso también en ese momento la Federación Rusa se oponía a cualquier acción militar en Irak. De alguna forma Saddam Hussein, igual que muchos otros estados de Asia Central y Oriente Medio, habían tenido muy estrechas relaciones tanto con la Unión Soviética como con la posterior Federación Rusa. Irak también cometió situaciones que no prestó supuestamente toda la cooperación que pudo haber dado a los inspectores de Naciones Unidas con respecto, por ejemplo, de haber entregado evidencia concreta que ellos no tenían un programa de desarrollo de armas nucleares o de armas químicas. Sin embargo, Estados Unidos y Gran Bretaña, junto a lo que ellos llamaron una coalition of the willing, una serie de países que los apoyaban, entraron y atacaron Irak. Y al final Estados Unidos unilateralmente con sus aliados decidió invadir Irak. La guerra empezó de noche porque de noche es bien, uno está confuso, uno está durmiendo, no sabe qué está pasando, y en lo que el gobierno de Irak pudo reaccionar era muy tarde. Fueron muy eficientes en poder llegar y tomar Irak. Ya por la mañana no hubo mucha resistencia. No iban en carros armados, no estaban blindados los carros, lo que se llaman los Humvees. Las puertas eran de plástico. A ese nivel de eficaz entraron los tanques y estoy casi seguro que fueron 2 meses de batalla constante hasta que se rindió el gobierno iraquí. Incluso las bajas en vidas americanas que han habido entre la guerra de Irak y Afganistán no sobrepasaron los 6.000 soldados, y eso da mucho que decir con la eficacia en la cual Estados Unidos entró y pudo tomar control sobre Irak. Irak iniciaba esta guerra con un ejército bastante numeroso, más de 1.100.000 tropas en el lado iraquí, y los Estados Unidos crearon una coalición con más de 30 países. Y además tenía ya encima las prevenciones de lo que había ocasionado el estacionamiento de tropas norteamericanas en el territorio saudí en la primera guerra del Golfo, y que obviamente fue la gran motivación para las posteriores acciones terroristas de Al-Qaeda y otras organizaciones similares. Pero adicionalmente los norteamericanos tuvieron que contar sobre el terreno con un apoyo de alguna forma no dicho públicamente, que es el apoyo de los kurdos. Y los kurdos jugaron un papel muy importante sobre el terreno como agentes de inteligencia, como guías para las unidades de infantería norteamericana e incluso como traductores.
Una de las grandes sorpresas de esta guerra es que muchas de las que se suponían serían grandes batallas de tanques o grandes batallas de infantería terminaron siendo simples escaramuzas o a veces ni siquiera batallas, porque columnas de miles de hombres iraquíes se entregaban a los occidentales o a la fuerza internacional. En una operación militar que fue bastante rápida, que fue una operación militar que las fuerzas de Saddam Hussein se doblegaron mucho antes de lo que se esperaba, no hubo mucha resistencia. Y esto pues de alguna manera hizo terminar la guerra rápidamente. El asunto más complicado no estuvo en la guerra en sentido estricto, sino en la posguerra, donde los Estados Unidos tuvo serios problemas para el mantenimiento de las condiciones de la guerra misma. Y finalmente la situación de Irak se fue deteriorando con el tiempo, a pesar que las tropas estadounidenses estaban en ese emirato. Entonces es bastante compleja la situación después de la invasión de Irak. La intervención militar de Irak duró algo más de un mes y derrotó a las fuerzas iraquíes. En el próximo bloque, mucho más de Guerra de Irak a 20 años. Luego de ganar la guerra, Estados Unidos instaló bases del ejército en todo el territorio iraquí. Cuando yo voy en el 2008 ya todo estaba establecido, era un mecanismo, un andamiaje ya hecho, donde tú llegas a un centro de procesamiento en Kuwait. En Kuwait está una semana haciendo lo que se llama el in-processing, el proceso donde ellos anotan tu nombre, toman tu foto, hacen las últimas pruebas de laboratorio y te dan unas clases de cultura local para nosotros no ofender a las personas con las que estemos interactuando. Pues en Irak tú no puedes saludar de cierta manera, no puedes hablar con las mujeres porque ofendes al esposo, y nos dan un curso completo y condensado de cómo nosotros tratar con la población local. Y luego de noche nos montamos en un avión con todo nuestro equipo y vamos a la base donde vamos a estar trabajando por el próximo año. Las bases son pequeñas, ahí tienen todo lo que tú necesitas básicamente para sobrevivir durante el tiempo que estés ahí. Habían facciones terroristas que no nos querían en Irak. Por lo tanto, esas facciones constantemente nos atacaban. Cuando yo estaba en el 2008, estábamos en el proceso de reconstrucción. Teníamos cuerpo de ingenieros que iba a construir escuelas y estaba tratando de reconstruir Irak, porque eso era parte de la misión en ese momento. Pero se encontraban con
carros bombas en las carreteras donde iban a pasar los soldados. Entonces sí defendíamos la base. Yo tenía muchos de mis soldados en las torres porque a veces nos atacaban. Eran misiles que venían o alguien trataba de traer un carro bomba a la base para poder entrar. Y quizás era que quería que nos fuéramos de ahí. No querían que siguiéramos ocupando Irak. Eran personas que eran mártires, estaban dispuestos a morir por la causa. Eran personas muy determinadas, por lo que sabemos. No tenían miedo a morir, sabían que les esperaba la vida eterna según sus creencias religiosas. Y no había esa interacción de que si se pudieran someter o si eran capturados, pues no los veíamos porque eran terroristas. Ya habían otros protocolos que entraban. Washington intentó conducir a Irak hacia la democracia, pero el vacío de poder desató una ola de violencia entre suníes y chiíes. La guerra de Irak entre 2003 y 2011, cuando terminó la ocupación, causó miles de muertos, propició el nacimiento de la facción iraquí de Al-Qaeda y dejó una crisis económica, política y social, además de una guerra civil. Había gente que decía, y esos eran los que predominaron al final, que hacía falta un relativamente pequeño componente militar, que ese componente militar iba a obtener una fácil victoria y que producto del odio que la gente tenía por Saddam Hussein, el gobierno iba a caer fácilmente y se iba a poder organizar con actores democráticos que se creían preidentificados un nuevo gobierno, un gobierno de transición. Y hubo una gran serie de errores de cálculo. Primero, el hecho de una presencia militar mínima. En Estados Unidos echaron al jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Shinseki, cuando había dicho que iban a ser necesarios cientos de miles de hombres. El gobierno decía, no, vamos a necesitar muchos menos. Y luego también la naturaleza de una eventual resistencia. El cálculo era que una vez que las fuerzas militares de Irak fueran derrotadas, toda resistencia iba a cesar. Esa limitada presencia de tropas no permitió establecer el orden, entonces hubo saqueos y violencia generalizada en las ciudades iraquíes en las primeras semanas luego de la guerra, y comenzaron también a organizarse facciones. En el ínterin parecía que la violencia contra las tropas de ocupación estaba cesando, lo que permitió al presidente Bush, creo que en una acción de la cual se arrepintió, subir a un portaaviones y decir el 1 de mayo del año 2003, las operaciones militares mayores han terminado, con una cartel atrás que decía misión cumplida. Major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Any outlaw regime that has ties to terrorist groups and seeks or possesses weapons of mass destruction is a grave danger to the civilized world and will be confronted. Y eso no fue así porque por errores de gestión y por la naturaleza de la sociedad iraquí, luego que había caído el gobierno, se comenzó a gestar una serie de conflictos internos y una de las pocas cosas que unían a los diferentes grupos era atacar y combatir a la ocupación. Entonces, tras un año 2003 que parecía bueno, empezó a complicarse la situación en términos de insurgencia, con errores graves como por ejemplo la disolución del ejército iraquí que hizo la coalición, o sea, el gobierno instalado por la coalición, y también la echada del gobierno de todas las personas afiliadas al partido Baath, al partido de Saddam Hussein. Y todo eso creó un caldo de cultivo para el desarrollo de muchas insurgencias apoyadas por
el entrenamiento y el equipamiento que tenían los militares iraquíes y que pasaron a la clandestinidad. Claramente, Irak está pagando todo lo que de alguna manera sufrió con las invasiones que ha tenido, las del 90 y la del 2003. Difícilmente uno puede levantar una economía, difícilmente uno puede crear una situación de una sociedad fuerte. Es un país que está fragmentado en tres grupos como los kurdos, como chiíes y suníes. El problema paradójico es que después de 20 años de iniciado la guerra, pues Irak está mucho peor de lo que estaba con Saddam Hussein. Y digo, esto es absolutamente paradójico porque se hubiera esperado que la desaparición de Saddam Hussein hubiera llevado a Irak a una condición de tranquilidad. Uno puede decir que Irak está en una situación de desmejoramiento permanente, que está con una situación de seguridad bastante débil y que claramente no está mejor que antes de la guerra, de que lo que fue la invasión con Estados Unidos. Saddam Hussein llegó al poder en 1979. Irak era un país rico en petróleo, una potencia económica de Medio Oriente con una cuidada cultura social y política, pero años después entró en una gran crisis económica. Saddam Hussein, hay que recordar, surgió como un golpista, un coronel golpista que asciende al poder en 1979 y que además cuando asciende al poder asciende de manera brutal, asesina a muchos de sus propios competidores, tanto dentro de su familia, de su tribu o dentro de las fuerzas militares. Saddam Hussein no era exactamente un gobernante ni popular, ni muy querido, ni tampoco era un gobernante que preservara los derechos individuales. Saddam era un dictador brutal. El país se había construido alrededor de un culto a la personalidad de Saddam Hussein. Culto a la personalidad positivo en el sentido que se lo consideraba el sujeto de todas las cosas buenas, y negativo en el sentido que si no lo aceptabas te convertías en un enemigo del régimen. Y mantenía el poder a través de fuerte represión y también manejo muy bueno de las divisiones internas de la oposición. O sea, cooptaba a muchos miembros de los grupos opositores y a algunos los reprimía violentamente. En los primeros años de su gobierno, Irak tuvo gran progreso social. Realmente tuvo un gran salto en términos de desarrollo. Tampoco nos debemos olvidar que durante esa época Saddam tenía el apoyo de Occidente. En su guerra con Irán, recibió significativo apoyo militar y político de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, que hasta lo protegieron diplomáticamente en el Consejo de Seguridad cuando usó armas de destrucción masiva contra su propia población y contra los iraníes. En ese contexto, Saddam Hussein pues encabeza la guerra Irán-Irak, que se inicia en 1980, que terminó en 1988 con más de 1,5 millones de muertos, y que es una guerra donde la Unión Soviética tiene un papel absolutamente importante, y lo que se buscaba era neutralizar la revolución iraní y evitar que la revolución iraní pudiera expandir el fundamentalismo islámico en el sur de la Unión Soviética. Saddam Hussein pierde el apoyo de Occidente cuando invade Kuwait. Hasta entonces era considerado tanto por los países árabes como Occidente como una muralla, una contención al irredentismo islámico de Irán, de la revolución iraní. Y a partir de ahí fue demonizado como el gran dictador, como el monstruo, y de ahí ya perdió todo tipo de apoyo en Occidente. Irak, después del año 1990, tuvo una brutal caída de su nivel de vida. Su Producto Bruto per cápita cayó más de un 50% y fue sometido a sanciones muy estrictas. Básicamente lo único que podía comprar estaba dentro de un programa que se llamaba Petróleo por Alimentos, que se estableció en la ONU, que les permitía vender
petróleo, ese dinero entraba en una cuenta administrada por la ONU que se usaba para pagar indemnizaciones a las víctimas de la guerra de la invasión de Kuwait, y una parte se podía usar solo para temas humanitarios, comida, etc. Muy poco se podía usar para proyectos de desarrollo o de industrialización, etc., ¿no? Entonces Irak estaba muy empobrecido. De hecho, hay un cálculo de Oxfam que habla que murieron producto de las sanciones 500.000 niños en Irak durante el periodo entre las dos guerras. Entonces la situación económica y social era muy mala, empeoró, pero el régimen mantuvo su consistencia interna y a su vez tampoco pudo mejorar la degradación significativa que habían tenido sus fuerzas armadas producto de la derrota de la guerra del Golfo. Entonces podemos decir que Irak en el año 2003 era un estado profundamente débil, controlado por este dictador, pero que no tenía muchas perspectivas si no se levantaban las sanciones y si no podía reintegrarse a la economía internacional y a la sociedad de las naciones, cosa que no iba a poder hacer en ese contexto. En el próximo bloque, mucho más de Guerra de Irak a 20 años. Saddam Hussein fue derrocado en favor de la autoridad provisional de la coalición y meses más tarde capturado por los militares estadounidenses. Sin un solo disparo, sin que nadie ofreciera resistencia y con cierto aire de resignación cansada, Saddam Hussein fue capturado el sábado 13 de diciembre por tropas estadounidenses a 30 kilómetros de su ciudad natal, Tikrit. 13 de diciembre de 2003, 10:15 AM. Las tropas estadounidenses reciben información sobre Saddam Hussein. Washington había prometido una recompensa de $25 millones por cualquier información que llevara a su captura o muerte. 6 p.m. La Cuarta División de Infantería forma un equipo de combate integrado por 600 miembros de élite. Entrada la noche, los soldados toman posiciones alrededor de los 2 edificios principales apuntados. 8 p.m. El mando militar da la orden de asalto. Se inicia el registro de los 2 edificios. Sin éxito, los soldados acordonan la zona para inspeccionar cada rincón. Les llama la atención una pequeña zona vallada con una choza que aparentemente sirve de almacén. 8:30 p.m. En el interior de la choza encuentran un agujero cavado en la tierra y camuflado con arena y ladrillos. Cuando los soldados acceden a él, se encuentran con un Saddam Hussein muy deteriorado que se entrega sin ofrecer resistencia. 9:15 p.m. Saddam Hussein es trasladado a un lugar secreto de alta seguridad, donde es sometido a un chequeo médico y a un examen corporal. 14 de diciembre de 2003, 3 p.m.
El administrador civil de Irak, el estadounidense Paul Bremer, comparece ante decenas de periodistas. Señores y señoras, lo tenemos. Ladies and gentlemen, we got him. Whenever you go in with overwhelming force, he knew, and he was in the middle, bottom of a hole, so there's no way he could fight back, so he was just caught like a rat. El principal enemigo de Estados Unidos había sido capturado. Saddam Hussein fue juzgado por sus crímenes y condenado a muerte. Creo que la caída del régimen estaba en los cálculos. Nadie podría, o por lo menos yo no imaginaba que Irak iba a tener una capacidad de evitar los hechos militares tales como ocurrieron. Con lo cual, la caída y el final del líder iraquí, en mi opinión, era obvia. Terminó siendo capturado en diciembre del 2003 en un agujero y fue presentado casi como un trofeo de guerra. Tanto la foto de su captura como las imágenes de la revisión médica que lo sometieron. Después fue sometido a un juicio por algunas de las violaciones de derechos humanos más brutales que había cometido. Fue condenado a muerte y tanto durante el juicio como durante su ejecución se mantuvo con una posición desafiante y bueno, fue ahorcado. Fue un final que no podía descartarse. Y el legado de Saddam todavía no lo conocemos. No hay gran cantidad de gente que lo reivindica, aunque sí hay gente que reivindica la estabilidad dentro de la dictadura que él ejercía, que tenían en el país comparado con la inestabilidad de tantos grupos políticos, tantos grupos armados, de diferentes afiliaciones, etc. Veinte años después de terminado el conflicto bélico que generó la mayor división en el panorama internacional de la historia reciente, muchos son los especialistas que aseguran que Estados Unidos se apresuró a ir a una guerra cuando las investigaciones previas habían confirmado que Irak no poseía las tan polémicas armas nucleares. Después de la caída de las Torres Gemelas, hasta, yo diría, el inicio de la guerra de Irak, Estados Unidos tenía toda la legitimidad y el apoyo, incluso la legitimidad moral de una víctima del terrorismo, de unos ataques que fueron infames, como fueron los de las Torres Gemelas y del Pentágono. Estados Unidos tenía el respaldo de la comunidad internacional para poder buscar a los autores de los ataques, que era Al-Qaeda y sus afiliados. Sin embargo, en Irak era distinto, porque Irak se transformó en una guerra no justa al no encontrar estos dos elementos que eran fundamentales, que eran las armas de destrucción masiva y que los vínculos con Al-Qaeda. Algunos de nosotros teníamos información sobre la etapa previa que habíamos investigado en materia de destrucción masiva,
en el campo nuclear el peligro no existía, o por lo menos era la información que teníamos algunos a ese momento, pero en el campo químico en el cual tuve ocasión de actuar, sabíamos que el arsenal seguía siendo importante. Sin embargo, en mi opinión, no era determinante como amenaza para sus vecinos, porque las armas químicas no definen un conflicto militar, y esa es un poco la historia a través del siglo XX del uso de armas químicas. Luego de la guerra se creó un grupo especial bajo el inspector, liderado por David Kay, que había sido inspector de Naciones Unidas, con mandato y con la potestad de entrar absolutamente a todos los lugares de Irak. Y produjo un informe que terminó diciendo que Irak no tenía programas activos de producción de armas de destrucción masiva. Finalmente el tiempo pasó y se pudo determinar que no existían armas de destrucción masiva, que ese fuera el gran argumento de Estados Unidos para invadir Irak.